Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de hoy con el que iniciamos la semana en este martes 22 de octubre. Atrás quedan los Premios Princesa, una nueva edición fantástica de estos Premios Princesa, donde hemos podido contar con la presencia de la heredera de la corona, la princesa doña Leonor. Y atrás quedan, por el momento, en su máxima intensidad al menos, los disturbios caóticos vividos en Barcelona, donde grupos de incontrolados, de separatistas, hay una mezcolanza en general. Han mantenido en jaque a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más concretamente a la Policía Nacional. Nos han llegado imágenes verdaderamente dantescas donde se les ha arrojado de todo. Esto es muy curioso. Los políticos legislan, los jueces dictan justicia y luego son los policías, los hombres y mujeres profesionales del cuerpo, los que tienen que salir a enfrentarse con los que no aceptan o la decisión de las urnas o el dictamen de los jueces. Contra ellos se carga toda la furia independentista. Lo que fue la revolución de las sonrisas ha pasado a ser la revolución de los adoquines. Se les lanza todo tipo de objetos, han visto seguro las imágenes, las fotos, forman unos pocos contra muchos, lo que ya se ha conocido como la delgada línea azul, parapetados entre unos contenedores, tratando de garantizar la libertad de todos y todas. En este caso, porque no solo en Cataluña hay independentistas, hay personas que quieren, que respetan y que se sienten amparadas bajo la Constitución, algo que muchos políticos en muchas ocasiones olvidan. Han sido muchos los catalanes, los españoles, que se han acercado hacia esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hacia esos hombres y mujeres en Barcelona, en las distintas comisarías y jefaturas, y les han mostrado su apoyo. Un apoyo que se hacía extensivo, ahora van a ver unas imágenes, en las distintas comisarías de España, como por ejemplo sucedía ayer en Oviedo, donde un grupo de personas, no muchas, porque la convocatoria se hizo a través de las redes sociales y con premura quizás, se concentraban mostrando su apoyo a los hombres y mujeres que componen la Policía Nacional en este caso, porque por el momento, aunque hay Guardia Civil destacada en Cataluña, no se les está dejando actuar, y son los policías nacionales quienes están llevando el peso de esta actuación. Tanto así que hay dos que han resultado heridos, uno de ellos de manera muy grave. Incluso un periódico de tirada nacional señalaba que estaba herido muy grave porque se le cayó un adoquín. Ahora es curioso, ustedes ahora caminan por la calle y se les cae un adoquín. ¿Será que lo arrojaron quizás contra la cabeza de este policía que estaba cumpliendo con su deber? El caso es que después de esto, máximo respeto, cariño y admiración hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil, comenzamos el programa de hoy con la cabecera. Comenzamos el espacio de esta noche y vamos a hacerlo hablando de algoritmos. Habrá quien ya se espanta y dice, madre, estos ahora van a hablar de matemáticas, esto va a ser una cosa tremenda. No, vamos a tratar de hacerlo de la manera más amena posible. Además, anunciándoles que el próximo viernes 25, se celebra en Oviedo el Congreso La Regulación de los Algoritmos. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿De qué van a tratar? Para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros Alejandro Huergo, él es catedrático de Derecho Administrativo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar, ¿por dónde hay que empezar? Por el principio. ¿Qué es un algoritmo? Voy a intentar explicarlo de manera sencilla, teniendo en cuenta que yo no soy técnico, sino jurista. Vamos a ver, algoritmo es una palabra que por otra parte es muy antigua en español, es lo mismo que viene de la misma raíz que guarismo, por ejemplo. Se ha incorporado ahora del inglés por el mundo de la programación. Un algoritmo en realidad es un procedimiento que está formalizado con unas fases matemáticamente codificadas para llegar a un resultado. Es decir, tenemos una operación
y se establecen unos pasos matemáticamente definidos, de tal manera que incluso un ordenador puede realizarlos para llegar a esa operación. Por ejemplo, cuando hacemos la declaración del IRPF a través de lo que antes era el programa Padre o una aplicación por Internet, en la que introducimos unos datos y al final nos sale un resultado, ahí está operando un algoritmo. Es decir, tenemos la ley que nos dice lo que hay que pagar, pero tenemos una aplicación informática que, introducidos los datos, los procesa de una determinada manera y llega a un resultado. Eso es un algoritmo. Y con eso llevamos conviviendo mucho tiempo y no plantea demasiados problemas. Lo novedoso... ¿Cómo lo utilizamos más comúnmente, además? A lo mejor incluso sin darnos cuenta. Sí, lo que puede ser más novedoso y lo que estamos utilizando sin darnos cuenta, pero plantea problemas, o que es lo que vamos a estudiar en el Congreso, es los algoritmos de lo que se llama predicciones basadas en datos. Es decir, son procedimientos matemáticos muy complicados, mediante los cuales, cuando se analizan grandes cantidades de datos, se pueden hallar correlaciones y establecer predicciones para el futuro que pueden ser útiles. Por ejemplo, cuando vamos a Amazon y yo selecciono un artículo y me ofrece una serie... Esto podría gustarle también esta otra cosa. Pues ahí tenemos un algoritmo operando que, después de analizar muchísimos datos de lo que yo he hecho o de mi conducta anterior en Amazon, de lo que han escogido otros clientes que han elegido ese mismo artículo que yo estoy mirando, pues lanza una predicción, una serie de cosas que le podrían gustar a esa persona. Eso es un algoritmo de predicción basada en datos. ¿Para qué sirve en ese caso? Pues para tratar de que Amazon venda más. Es decir, si la predicción es acertada, yo a lo mejor compro ese segundo artículo, ese tercer artículo, y en ese sentido pues es un consejo útil para la empresa. O también es muy conocido lo que hace en YouTube, cuando yo no solamente veo un vídeo y ya está, sino que se me ofrece otro posterior relacionado con mis supuestas preferencias. Es decir, el algoritmo, a base de analizar el comportamiento mío y de los usuarios en general, me ofrece otros vídeos que pueden venir a continuación, y en ese sentido hace que, si la predicción es acertada, el usuario se quede en YouTube y se incremente la audiencia. Esto es la predicción basada en datos utilizando algoritmos. Y es importante explicar que realmente el algoritmo no sabe nada de literatura, no sabe nada de música, sino que simplemente analizando datos llega a una predicción, digamos ciega. De hecho, se cuenta siempre que Amazon tenía un departamento de críticos literarios para seleccionar los libros que podían interesar a los lectores, y los despidió, porque sencillamente era más eficaz ese algoritmo que de manera ciega buscaba lo que a la gente le podía gustar. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con TripAdvisor, que no ha estado en ningún restaurante, pero simplemente, teniendo en cuenta lo que la gente dice, digamos, las opiniones que van cayendo, por así decirlo, por gravedad, acaba haciéndome dándome unos consejos que en muchas ocasiones los consideramos acertados. Este es el mundo de los algoritmos y de las predicciones basadas en datos. ¿Y detrás de ello están las matemáticas? Detrás de ello están las matemáticas, en el sentido de que hay unos modelos que son muy complicados, de los que obviamente yo no sé nada porque no soy matemático, pero sí, bueno, puedo entender el resultado y luego aplicarle a eso un tratamiento jurídico, y son unos modelos que, en su versión más complicada, es lo que se llama redes neuronales, es decir, son modelos bastante complejos con distintas capas. Y lo más interesante de estos modelos es que, a diferencia de lo que pasa en esto que veíamos antes, la declaración del IRPF, que podemos saber el origen y el resultado, las redes neuronales son tan complejas en ese análisis de una cantidad ingente de datos, que son lo que se dice habitualmente una caja negra. Es decir, no se sabe realmente cuál es el resultado que va a producir. O, dicho de otra manera, cuando tenemos un resultado, una de esas predicciones, no podemos saber exactamente por qué o cuál es el factor de entre toda la multitud de datos que le hemos dado que lleva a ese resultado. Y eso, que si hablamos de publicidad, si hablamos de Amazon, etcétera, importa relativamente poco, porque al final esas predicciones pues son como las predicciones del tiempo: si aciertan están bien y si no, no. Nos da igual un poco cómo se haya llegado a ellas. Si hablamos de utilizar eso, por ejemplo, en el ámbito de la administración o en el ámbito judicial, la cosa es mucho más complicada, porque ahí el administrado, la persona que, por ejemplo, acude a los tribunales, sí tiene derecho a saber por qué se toman las decisiones o cuáles son los factores que se tienen en cuenta.
Y en ese sentido ya es mucho más complicado utilizar una herramienta que puede ser útil, pero que carece de transparencia, porque no sabemos qué factores están detrás y no sabemos si a lo mejor elementos que no se deberían tener en cuenta, como el sexo, la raza, la renta, etcétera, etcétera, a lo mejor sí están teniendo un papel o una importancia en el resultado que nos ofrece el algoritmo. Ese es uno de los problemas para los que el derecho debe ser utilizado en relación con los algoritmos. Entiendo que al poder predecir, tal y como usted nos indicaba, esto es como si nos teledirigiera. Es decir, esto, a usted que es catedrático de Derecho, es como las películas de juicios donde el juez le dice al abogado, abogado, está dirigiendo al testigo. Esto tiene que tener un marco jurídico, entiendo. Tiene que tener un marco jurídico. Porque si se quiere hacer pernicioso, puede ser muy pernicioso. Es decir, puede empezar a dirigirnos hacia donde nos dé la gana, ¿no? Sí, digamos en muchas vertientes, ¿no? En primer lugar, esto hace que muchos datos que el ciudadano, digamos, inocentemente o inconscientemente va dejando, pasen a tener una importancia y a ser utilizados contra él. Es decir, tradicionalmente, hemos oído incluso en las películas, todo lo que diga a partir de ahora puede ser utilizado contra usted. Bien, estamos acostumbrados a regular las declaraciones que el ciudadano puede prestar y que puede utilizar la administración, si la administración tiene derecho a acceder a determinados datos del ciudadano, si la administración con una autorización judicial puede pinchar las telecomunicaciones. Bien, pero es que ahora entramos en otro mundo porque se utilizan muchos datos que el ciudadano voluntariamente pero inconscientemente ha ido dejando por ahí y que hasta ahora eran, digamos, intrascendentes, lo que he buscado en Internet, por dónde me he movido con el coche, etcétera, etcétera, pero ahora pueden ser recuperados, analizados y ser utilizados como si fueran declaraciones de ese ciudadano. Claro. Por ejemplo, cuando va a pedir un crédito, cuando va a acceder a una, o cuando se presenta una entrevista para intentar que le den un trabajo, etcétera, van a ser utilizadas en su contra ese tipo, o pueden ser utilizados, es lo que tenemos que analizar, ese tipo de datos, desde los datos de deporte, de la pulsera de actividad que lleva, los datos de dónde ha estado con el teléfono, etcétera, etcétera. Y claro, eso plantea problemas de intimidad, de protección de datos e incluso una nueva manera de ver la realidad, porque el ciudadano se puede empezar a sentir mucho más vigilado que antes. Claro. Pensemos que, por ejemplo, en temas como delitos contra la libertad sexual, en Inglaterra, desde hace poco, está establecido que la policía le pide, ya no al presunto delincuente, a la víctima, que entregue su móvil, donde están datos de actividad, etcétera, etcétera, para que la policía los pueda utilizar, diciendo, bueno, evidentemente usted no está obligado a hacerlo, pero, bueno, si no lo hace, a lo mejor la investigación queda de alguna manera comprometida. Eso es un salto importante. O incluso en Estados Unidos, en muchas entrevistas de trabajo, se asume que el solicitante voluntariamente va a dar claves de redes sociales para facilitar el acceso a su actividad. Bueno, esto evidentemente no es obligatorio, lo que pasa es que entramos en un mundo en el que no es obligatorio, pero si no se hace, puede oculta, claro. Sí. Ese es un cambio realmente muy, muy trascendente. Claro. ¿Las máquinas pueden llegar a pensar por nosotros? Uno de los equívocos que hay, que yo creo que convendría despejar, es que todo esto, las predicciones basadas en datos, se integran en la inteligencia artificial como gran etiqueta. Lo que pasa es que es una inteligencia artificial que se estudia así limitada, en el sentido de que podemos olvidarnos, digamos, de esta idea de la máquina que escribe un poema, la máquina que se enamora, etcétera. Bueno, es una inteligencia artificial que intente emular al ser humano en general. Aquí estamos hablando de la realización por máquinas, por ordenadores, de unas tareas que podemos llamar inteligentes en el sentido de que hasta ahora las hacía necesariamente un ser humano, pero que son tareas concretas. De hecho, hay expertos que dicen, para saber si algo puede sustituirse mediante predicciones basadas en datos, de lo que estamos hablando aquí, hay que pensar si son tareas de las que un humano realiza en segundos, sin pensar mucho. Por ejemplo, el reconocimiento facial. Ahora mismo, si entramos en España en la T4, por la T4 de Barajas al venir de un avión, pues metemos el pasaporte o el DNI y no hay un señor mirando a ver si la foto
es la nuestra, sino que es una máquina de reconocimiento facial. Sí. Entonces, ese tipo de tareas son las que puede realizar y está realizando bien la inteligencia artificial, mediante reconocimiento facial, como estoy diciendo. Eso, por ejemplo, la traducción. Pues hombre, aprender idiomas es algo que los que lo hemos hecho, pues tenemos mucho apego a ello, pero a lo mejor, no digo que tenga los días, pero seguramente tendrá las décadas contadas, puesto que los traductores cada vez son mejores. Sí. Esa es una tarea de esas que la inteligencia artificial más o menos puede ir sustituyendo. Claro. Ahora, si vamos más allá a tareas que incluyen juicios más complicados, etcétera, etcétera, bueno, pues se podrá o no se podrá, pero no por este camino. ¿Puede ser una salida profesional todo este tema? ¿Hay empresas en Asturias que puedan dedicarse a esta programación con algoritmos? Yo estoy convencido de que sí, y de hecho esta es una de las razones por las que hemos organizado este congreso. Es una realidad que en Asturias hay empresas de informática, de software, de ciencia de datos, etcétera, y seguramente debería hablarse más de ello porque, aparte de otros sectores que tenemos, sectores económicos con problemas, también hay sectores de futuro. Y además es interesante destacar que hay empresas en Asturias, entre otras cosas, porque también hay muchas personas formadas, porque la universidad pues bueno, todos los años produce graduados con buena formación, y eso hace que empresas que en muchos casos no tienen clientes en Asturias, o sus clientes son fundamentalmente de fuera, vienen aquí o tienen plantas aquí porque sí hay una mano de obra cualificada. Pero también estoy pensando en el ámbito jurídico, por ejemplo, porque se van a necesitar abogados que conozcan estas cosas para asesorar a las empresas, para asesorar a las administraciones cuando decidan utilizar esas técnicas y necesitan para ello unas garantías, y también para asesorar al ciudadano que pues puede ver que le aplican unas condiciones, por ejemplo, en un crédito, en un seguro, distintas que a otras personas, y eso puede deberse a la utilización de un algoritmo. Para finalizar, datos necesarios y de interés del Congreso. Decíamos, el día 25, ¿dónde, cuándo, con quiénes se va a contar, horas, lugares, todos los datos de intendencia? Sí, el Congreso lo tendremos el día 25 en la Facultad de Derecho. Hay un boletín de inscripción a través de la Fundación Universidad de Oviedo, de la página web de la universidad, es fácil encontrar los datos, y es un congreso, aunque yo sea catedrático de Derecho Administrativo, multidisciplinar, en el que se van a abordar con ponentes, profesores de distintas universidades españolas, expertos en estos temas, cuestiones como la utilización de los algoritmos en el mercado financiero, donde pueden incluso alterar los precios, etcétera. En el ámbito de los seguros, fundamentalísimo, porque ahí digamos que las aseguradoras utilizan todos esos datos para fijar las condiciones, y esto está cambiando completamente el mercado. El ámbito de las campañas electorales, también muy importante, porque además hace relativamente poco el Tribunal Constitucional anuló un artículo que se acababa de aprobar en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que permitía a los partidos pues acceder a datos para hacer una publicación especializada, una publicidad, digamos, dirigida, y también lo que se llama policía predictiva, que es la utilización de algoritmos para que la administración policial o no policial sepa, o en principio crea saber, dónde es necesario actuar y lleve allí los recursos. Eso puede ser eficaz, pero también tiene muchas consecuencias, porque, por ejemplo, va a haber zonas más vigiladas para bien y para mal, en el sentido de que hay personas que en cuanto se salgan de la línea van a ser pilladas, y seguramente eso lleva a un círculo vicioso. El que parece que puede dar problemas los acaba dando porque le descubren, ¿no? En fin, esto es una breve enumeración de los capítulos, y creo que puede ser muy interesante. Pues ya lo saben, el próximo viernes 25 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, la regulación de los algoritmos. Ya vieron que no era tan complicado, que no fue una cosa matemática aquí, bueno, pues solo para expertos. Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues nos vamos muy rápido, publicidad. Vamos a dejar las máquinas y, a vuelta de los anuncios, vamos a hablar de los animales. Algunos de ellos tremendamente molestos, sobre todo recordando el verano pasado. Ya verán, hasta ahora.
Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos y vamos a hablar a continuación con lo que ha sido sin duda una de las protagonistas involuntarias, sin duda, del verano pasado. Vamos a hablar de la avispa, no cualquier tipo de avispa, la avispa asiática. ¿Con quién vamos a hablar de este tema? Bueno, pues damos la bienvenida, es un placer para nosotros contar una temporada más con Miguel Moya, profesor y entomólogo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues bien, aquí estamos. Es de obligación, antes de comenzar con la materia, ¿qué tal el verano? Bueno, pues el verano realmente puedo decir que espléndido. Sí. Descansado, dedicado a la familia, dedicado a la lectura, a mis insectos, a la entomología. ¿Esto? Y este es un verano también muy especial, sobre todo porque hacía más de 8 años que no veía a mi hermano. Entonces le quiero dedicar esta entrevista a él, a mi hermano, y a mis sobrinos Andrés y Miguel, que les encantan los insectos. Entonces un abrazo para ellos y para toda la familia. ¿Cómo se llama tu hermano? Pedro. Pedro, pues Pedro un saludo cariñoso desde aquí para Pedro Moya, en este caso. Bueno, vamos a hablar de, decía yo, protagonista involuntario de este verano. Sí. Aún colea el tema, recientemente el Principado ha dicho que redoblará los esfuerzos con el tema de la avispa asiática. Vamos a definir primero, ¿qué es la avispa asiática? Vamos a ver. Bueno, Juan, la avispa asiática es un himenóptero, es una avispa en realidad, ¿no?, del género Vespa, un insecto, y es un auténtico depredador agresivo sobre todo de las abejas y de cualquier otro insecto. Ataca, ya os contaré más adelante, ataca a otras avispas nuestras, como digo, es bastante agresivo. Este insecto, claro, me estabas contando ahora, y muy bien, ¿no?, que el Principado quería redoblar, precisamente con una serie de trampeos o estudios también, sí. Pues a ver, ¿de qué manera poder exterminar? Muy difícilmente, pero cómo poder ir paliando todos estos estragos de la avispa asiática. Yo siempre digo una cosa, y yo creo que es obvia, ¿no? Si tú tienes un enemigo y quieres realmente acabar con él, en este caso con una invasora, sí, un insecto invasor, sí. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el ciclo y las costumbres de este insecto, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que tendríamos que conocer, como digo, pues es todo el ciclo vital de la Vespa velutina o avispa asiática. Brevemente, para que nos hagamos una idea y los que nos escuchan y nos ven también, la avispa asiática, hacia el mes en la primavera, más o menos en la primavera, salen las primeras reinas, ¿no? Sí. Voy a hacer el ciclo completo. Correcto. Entonces, salen las primeras reinas. ¿Y a qué se dedica? Pues se dedica a poner una serie de huevos, entre 8, 10, 12 huevos, ¿no?, de donde van a salir las obreras. Como digo, máximo 10 obreras. Cuando tiene al menos, bueno, máximo 10 o 12, sí. Cuando tiene al menos esas 10 obreras, ya son suficientes para ir trabajando un nido, que lo van haciendo con corteza masticada, con su propia saliva, por lo cual hacen una celulosa y lo que fabrican es papel, en realidad, sí. ¿No? Hacen un papel, además perfecto, muy bien. Este sería otro tema, hablar de cómo realmente hacen los nidos, ¿no? Los nidos. Pero, como digo, en el momento en que tienen al menos 10 o 12 obreras, pues estas se van a dedicar a alimentar a la avispa reina, a la reina, la van a alimentar. Estamos ya en el mes de marzo, abril, mayo, junio, durante todo este tiempo van creciendo las obreras, y hacia septiembre aproximadamente, finales del verano, septiembre, la reina cambia y empieza a poner huevos de donde van a salir hembras, es decir, nuevas reinas, y los zánganos, es decir, machos. Sí. Bueno, los machos lo que van a hacer es a estas nuevas reinas, las van a fecundar y los zánganos mueren. Sí. Los machos mueren y se quedan las nuevas reinas, que van a invernar y a pasar el invierno. Sí. Momento crucial para poderlas atacar. Claro. Pasan el invierno y pasan enero, febrero, y hacia la primavera, marzo, empiezan a salir. Luego el periodo del ataque sería antes, claro, o incluso durante el momento en que se supone finales del verano, sí, o cuando están invernando, sí, o que están poniendo los huevos, la nueva reina, perdón, están colocando
los huevos de hembras, de reinas y de machos. Correcto. Entonces, conociendo realmente el ciclo, se puede atacar, pero claro, no de cualquier manera, porque me puedes preguntar, ¿y cómo? Sí, de hecho iba a preguntarte, ¿cómo hay que exterminar? ¿Cómo exterminamos, cómo atacamos? Porque exterminar va a ser difícil, eso sí lo digo. Pues para ello hay una serie de trampeos, pero las trampas, tengo que decirlo, las que se están utilizando, como por ejemplo botellas de plástico que se corta la parte superior, que se le da la vuelta como un embudo, se vuelve a colocar, por donde va, bueno, en el interior se coloca una mezcla de frutas, vinagre, algo que atraiga a la avispa, entonces va a entrar y no va a poder salir y se va a ahogar entre toda esa mezcla. El problema es que ahí cae de todo, no es selectiva. No es selectiva y va a caer de todo. El Principado, no sé si el Principado o alguna asociación por ahí, habla de colocar este tipo de plantas o similares, ¿no? Ellos también tienen otros tipos de trampeo, colocarlas durante los meses en que están en febrero, antes de la primavera o justo en la primavera, y luego durante el verano quitarlas, ¿no? Pero aún así no son selectivas, como digo, y suelen caer muchísimas avispas autóctonas nuestras y muchísimos otros insectos. Entonces hay gente que lo que ha ideado es una botella donde la tapan, no cortan para hacer un embudo, sino que la tapan, y lo que hacen son unos agujeros por donde colocan unos pequeños embudos de unos 7, 8, 9 milímetros, ¿no? Por donde quepa la avispa asiática. Justo la avispa. Justo, por donde quepa por ahí. Claro, en el momento en que cae, pues se va a ahogar. Y después van a colocar más abajo de esos agujeros otros más pequeñitos, porque si cae una abeja, pues luego que pueda salir por los pequeñitos. ¿Cómo hacerlo? Pues con unas bridas, o sea, en el interior se colocan unas bridas que van desde toda la mezcla de frutas hasta el agujero pequeño. Claro, esas bridas las va a utilizar la Vespa velutina, pero no cabe, y las pequeñas sí. No es efectivo, no es muy efectivo parece tampoco. muy artesanal en este caso. Sí. El otro día me preguntaban, lógicamente, no lo sabía responder, pero dije, mira, va a venir la próxima noche Miguel Moya a la tele y lo responde. ¿Cómo llega esta avispa a España? ¿Cómo llega? Pues mira, esto es una historia triste, ¿no? Llegó hacia el año 2004, llega a Francia, primeramente, a nuestro país vecino. ¿Y cómo llega a Francia? Y llega en un cargamento que venía de la China, curiosamente. No recuerdo qué tipo de cargamento. Llega ahí y se instala en Burdeos, Francia. Se instala allí y, bueno, pues comienza a expandirse. Llega el año 2004, empieza, hacia el 2010, 2011... No, en el 2010 me parece que se ve por primera vez, en el 2010, si mal no recuerdo, por primera vez en Navarra, ya en España. Ya cruzó los Pirineos. Cruzó los Pirineos. Y hacia el 2011 y 12 se desarrolla brutalmente por Galicia. Luego viene el 2014, donde se ve por primera vez, no recuerdo ahora mismo el concejo, por primera vez en el 2014 en Asturias. Viene de Galicia hacia Asturias. Y ahora ya estamos en el 2019, casi en el 2020, y tenemos prácticamente toda la franja norte, desde Galicia hasta Cataluña, toda tomada por la avispa asiática, con algunos focos en Andalucía, otros focos cerca de Levante, por ahí también, en Extremadura hay otro foco, pero lo que es brutal es en toda la franja norte, ¿no? En este caso. Norte, sí. Es peligrosa. Potencialmente peligrosa. Sí, bueno, todas las avispas pican y la velutina pues también. No es letal para el ser humano. El problema es que la avispa velutina es más agresiva que la nuestra, por lo cual puede picar varias veces a alguien que pase cerca de los nidos, y además sus nidos no son como los nidos de la avispa pequeña nuestra, que contiene muy pocos ejemplares. Ellos pueden contener miles de ejemplares, entonces se te lían a picarte y ahí es donde puede ser letal. Por supuesto, si tienes alguna afección o algún problema cardíaco, una complicación también. Pero por lo demás no son letales, lo único que es más agresiva. Tienes una comparativa, bueno, de hecho vamos a ver una comparativa porque tienes 4 tipos de avispas ahí, con 4 tamaños distintos. En realidad son 2 especies. 2 especies. He traído 2 de cada. Bien, vamos a verlo. Sí.
voy a sacarlo todo. Sí. No sé, igual salen volando. Oh, no, por Dios. Vamos a ver cómo lo colocamos. Bien. Así, por ejemplo. Sí, ahora enfocará nuestra compañera en este caso. No lo muevo. No lo muevas, vamos allá. Ahí lo tenemos. Bien, pues a ambos extremos tenemos la Vespa crabro, es decir, la avispa autóctona nuestra, que es grande. La grande. La grande, que porque hay varias... Las dos de los extremos. Las dos de los extremos. En España tenemos, como en Europa, varias especies de avispas, normalmente pequeñas, pero tenemos estas dos, que es la Vespa crabro, que son grandes. Y las dos del medio, ¿Sí? las dos del medio es la Vespa velutina, Es la avispa asiática, en este asiática, cogidas precisamente este año en Pola de Lena. Después te preguntaré por lo de Sí. Pola de Lena. Pero la creencia general es que la asiática es mayor que la autóctona nuestra. No, es así. no sé, es mayor que la avispa pequeña que todo el mundo conoce, pero desde luego mucho más pequeña que la Vespa crabro, que es una de nuestras avispas más grandes y desde luego nada agresiva comparándola con la otra. Así todo, ella, la pequeña, las de en medio, son las más peligrosas, las más agresivas. Las más agresivas, vamos a decir. Y por supuesto, claro, tienen más peligrosidad, ¿sí? Son las más agresivas. Se diferencian muy bien porque nuestras avispas, tanto la Vespa crabro como las avispas pequeñas, Sí. bueno, las avispas pequeñas por tamaño, Ajá. pero la Vespa crabro, que es brutalmente, como se ve, de forma ostensible, mucho mayor que la Vespa velutina, tiene las tibias amarillas, tiene lo que es el pronoto, el tórax, Sí. cerca de la cabeza, lo tiene de color marrón oscuro, más o menos rojizo, y sin embargo la Vespa velutina o avispa asiática tiene el abdomen casi menos los últimos anillos, casi totalmente negro, por no decir negro, el tórax es negro y los fémures de las patas son negros. Mientras que los fémures, dije antes tibias, mientras que los fémures de nuestra Vespa crabro pues son amarillos todos, pero que se ve perfectamente por su negrura. De hecho, le llaman Vespa velutina subespecie nigritoras, Sí, el tórax el es tórax negro. negro, sí. Miguel, tú resides en Pola de Lena, me comentabas el otro día cuando hablábamos que hay un montón en Pola de Lena. Sí, este año es la primera vez que he podido confirmar, además de manera visual, la cantidad de Vespa velutina que tenemos, incluso sentado en un parque de allí en Pola de Lena, y esto te voy a hablar de ayer, de antes de ayer, me parece que fue antes de ayer. Bueno, yo estaba sentado tan tranquilamente y a mi lado pues había un trozo de, creo que era un trozo de manzana, Ajá. y entonces ya sabéis que las avispas en realidad, cuando vemos que cortan carne es para las larvas, ellas no Sí. comen, ningún tipo de avispa, ninguna especie de avispa, ni tampoco la asiática come carne. Ajá. Lo único que hace es la carne la utiliza para sus larvas. Sí. Ellas lo que hacen es libar o comer fruta, flores, en fin. Y la avispa, pues es una avispa pequeña, de las pequeñas nuestras, estaba comiendo tranquilamente un trozo de fruta y estaba... Cuando de forma rápida aparece una Vespa velutina, la atrapa, se pone encima de ella, pude ver perfectamente cómo las patas medias y traseras cogían y aprisionaban el abdomen para que no lo pudiera mover, inmovilizó totalmente a nuestra avispa, que por más que quería mover el abdomen para picar no podía hacerlo, y de un tajo rompió la cabeza Le cortó de la la avispa, cabeza. le cortó la cabeza y se llevó el resto volando para dar de comer, me imagino, a sus larvas. Como digo, es muy agresiva. Esto no lo hace ninguna avispa nuestra. Incluso aunque estemos comiendo y vaya a la carne, que cuántas veces Sí, lo hemos visto, sí. pero y si nos pica es porque hacemos algún Estás perdiendo. movimiento tal, pero normalmente no hacen nada. Pero esta sí, es Correcto. una avispa agresiva. Quería Y a las preguntarte. abejas, Las masacra, ¿no? claro, los apicultores, los pobres están porque realmente es una gran amenaza para nuestras abejas. Claro. ¿Qué hacer si, bueno, pues un día, por desgracia, una avispa de estas nos pica? Bueno, si nos pica no tenemos ninguna complicación, no tiene por qué pasarnos nada, pero para curarnos en salud, aparte del amoníaco y tal, pues es ir al médico. Yo siempre considero y le digo a todas las personas que ante un hecho así, pues que vayan, y sobre todo si son varias picaduras, que vayan al médico, que él ya sabrá qué hacer. Claro.
El Principado, decíamos al principio de nuestra charla, va a implementar, qué bonita palabra, implementar, vamos, suena de político total. Bueno, va a implementar medidas para combatirla. ¿En algún momento alguien de la Administración se ha puesto en contacto con vosotros como expertos de, oye? Me imagino que con algunos algunos entomólogos habrán hablado, ¿no? Conmigo no, pero bueno, hay muchísimos otros entomólogos que son conocedores del tema. Me imagino que estarán estudiando estrategias, ¿no? Y proyectos para ello. Ahora, hablando de estrategias, ¿qué sucede con la avispa asiática en su país de origen? Sí, ¿cómo la combaten? ¿Cómo la combaten? No la combaten, se combaten entre otros insectos. Es decir, nuestra abeja, curiosamente, nuestra abeja, y esto sí que es muy interesante, nuestra abeja está aprendiendo algo que ya lo conocen las abejas de la India y de otros lugares exóticos. ¿Qué hace cuando nota o cuando ve que una avispa asiática se acerca a la colmena antes de entrar a la colmena o en algún sitio que va a atacar a las abejas? ¿Qué hacen nuestras abejas? Pues están, y esto se ha visto, están aprendiendo la técnica de sus abejas de otros lugares. ¿Qué es? Que es inmediatamente rodear a la avispa asiática para subir la temperatura. La avispa asiática no puede vivir a más de 32, 35 grados, se muere. Y entonces lo que hacen nuestras abejas es fantástico. Y luego también utilizan una segunda técnica, que son dos, la hipoxia. ¿Qué es eso? Pues que se abalanzan un montón sobre ellas, como si estuvieran jugando al rugby, pero en plan brutal, y la asfixian. Se abalanzan sobre ella, la taponan de tal manera que producen la hipoxia inmediata de la avispa asiática. Esto nuestras abejas no lo conocían, lo están aprendiendo ellas. Es curioso. Es impresionante. O sea, la naturaleza sabe cómo. Ahora, esto les va a llevar un tiempo. Claro. Tenemos el alcaudón, tenemos el abejero europeo, que es un ave rapaz, que quizás sea una de las futuras combatientes y que nos ayuden a erradicar a la avispa asiática, porque se ha podido comprobar que este ave rapaz, que se ve sobre todo por el norte, en Galicia además hay estudios sobre ella, que desde que está la avispa asiática, el 90% de su comida, de su plan de nutrición, pues son avispas asiáticas. Claro, claro. Impresionante. Pues ya lo saben, en caso de que sufran una picadura, lo primero, no alarmarse, y lo segundo, bueno, pues seguir los consejos. Y me permites, porque esto sí que es importantísimo, esto para todas las personas que nos ven, si en algún momento, en algún árbol, en algún cobertizo, ven un nido voluminoso, no significa que sea de Vespa velutina, puede ser de la Vespa crabro. Entonces, lo mejor antes de atacar ese avispero es llamar a policía o a bomberos o a alguien, ¿no? Para decirles que comprueben si es velutina o si no lo es. Desde luego, si es en un cobertizo, sea o no sea, lo van a quitar. Claro. Pero si es en un árbol, no conviene, si es Vespa crabro, no conviene quitar, porque no nos hace nada y además nos ayudan a preservar nuestro ecosistema. Claro que sí. Pues ya lo saben, para ampliar información, entomología.net. Miguel Moya, profesor entomólogo, muchísimas gracias por estar una temporada más con nosotros, porque oírte es aprender. Te lo digo encantado de estar, muchas gracias. Sin ninguna adulación, oírte es aprender y me parece, vamos, fascinante el tema que hemos tratado hoy. Muchísimas gracias. A vosotros, Juan, gracias. Nos vamos rápidamente, volvemos más rápido aún y continuamos el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo punto final al programa de esta noche y vamos a hablar de un premio que se va a entregar en Oviedo de hoy en un mes, el próximo
22 de noviembre. Se trata del premio Pura Tomás, que tradicionalmente desde hace ya 23 años concede la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo, la ANSO-PSOE. Bueno, pues en esta ocasión ha recaído en Carla Delgado, que es política, es diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, es actriz, activista LGTBI. Bueno, para hablar acerca de la figura de Carla Delgado, del premio Pura Tomás, bueno, de todos estos temas, se encuentra con nosotros esta noche Irma Casares. Ella es secretaria de Igualdad del PSOE de Oviedo, de la ANSO-PSOE. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿en quién recae este año el premio Pura Tomás? ¿En Carla Delgado, que es? Este año se ha concedido a Carla Delgado, conocida como Carla Antonelli, que es activista LGTBI y es, pertenece a la Asamblea de ¿A la Asamblea del PSOE de Madrid? A la Asamblea del PSOE de Madrid. Sí. Y bueno, hemos considerado, entre todos los candidatos que teníamos, que cumplía los requisitos del perfil que buscábamos para este premio. Claro. Es la única diputada en España transexual y creo que es la segunda La de segunda en Europa. Europa, La segunda efectivamente. de Europa, en este caso. Bueno, ¿fue difícil la elección? ¿Había nivel de candidatos? Sí, todos los años tenemos nivel de candidatos y muchos candidatos. Pero bueno, este año la que más nos encajó en el perfil que habíamos buscado y que queríamos era Carla. Porque la lucha... Hábleme de ella, hábleme un poquito. La lucha LGTBI ¿Sí? y la lucha feminista son luchas hermanas y no podemos excluir de la lucha feminista a las mujeres trans. Claro. Bueno, en este caso, 23 ediciones defendiendo la igualdad del hombre y la mujer en el premio Pura Tomás. Es una de las bases inamovibles, ¿no? Inamovibles, inamovibles. Lo que hay que defender es la lucha por la igualdad, porque son valores que el Partido Socialista... primordiales en el Partido Socialista. Y entonces, bueno, ya llevamos la herencia de Zapatero, que fue el que, y de Pedro Cerolo, que fueron los que más lucharon por la igualdad y por el matrimonio homosexual y por todas las leyes y las leyes de igualdad de Zapatero, que bueno, también fue premio Pura Tomás. Pura Tomás en ese caso, sí. En ese caso. ¿Se está alcanzando la igualdad en España? ¿Es ya una igualdad plena? ¿Queda mucho camino por recorrer? Queda muchísimo camino por recorrer. Hemos andado, no sé, un 10%. Un 10%. El patriarcado está muy arraigado en la sociedad y es muy difícil, muy difícil. ¿En qué está arraigado el heteropatriarcado? Pues está arraigado en los estereotipos de esto es un hombre, esto es una mujer, esto es lo que tiene que hacer un hombre, esto es lo que tiene que hacer una mujer, y entonces es muy difícil porque las propias mujeres, muchas mujeres, pues también creen en que una mujer es esto o un hombre es... Entonces, hasta que no quitemos el género y hasta que no vayamos un paso adelante, no... Pero es respetable lo que piensen cada mujer, es respetable lo que piense. Quiero decir, sí. no hay que decir a cada mujer lo que debe de pensar. No. Pero tampoco tenemos que encasillar a las mujeres en una forma de vivir o una forma de actuar. No. Claro. Cuando se habla de la lucha feminista en España, hay personas que le reprochan a las feministas como un feminismo selectivo. Me explico. Casos en los que se defiende a ultranza, bueno, pues tratos vejatorios o denigrantes hacia las mujeres, y otros casos en los que no aparece ni siquiera ninguna feminista. Por ejemplo, en el tema de esta mujer que recientemente fue agredida en Barcelona por portar una bandera de España, no apareció nadie para defenderla desde los colectivos feministas. Fue como, ahí estuvo, le dieron golpes, la arrojaron al suelo, pero, chica, arréglate. Dices los altercados en Barcelona, sí. ¿No? Bueno, es que lo de los altercados en Barcelona fue un poco... No sé cómo te voy a explicar. Es... a ver, esta mujer... Sí. Portaba una
portaba una bandera de España y estaba burlándose y riéndose en medio de una manifestación contraria. Quiero decir, no justifico para nada que se le haya pegado, al contrario, lo reprocho totalmente, pero su actitud en todo momento no fue por defender a ninguna otra mujer, ni fue por nada, llegó ya a burlarse como diciendo, tenéis que tragar esta bandera porque es la nuestra y bueno, ¿Y entonces tampoco... había que pegarle? No, por Dios, ¿cómo va a haber que pagarle? No. Las chicas de Alsasua, No. las novias de los guardias civiles de Alsasua, a las que tampoco nadie defendió y se están tomando una copa con su marido, con su pareja, y por el hecho de ser pareja de la Guardia Civil las llevaron. No te puedo hablar de ese caso en particular. Correcto. Avanzamos, no obstante, ¿no?, en el tema de igualdad, aunque sea de a poquito. Difícil, sí, es muy... Para los jóvenes, para las nuevas generaciones de jóvenes en Asturias, en Oviedo, la figura de Pura Tomás, ¿se les acerca o para ellos es un parque que queda en la ciudad? ¿Dónde vas este año el bollo? ¿Al Puri? Ya, Ellos bueno, dicen, "Al Puri". intentamos que se acerque, porque además fue concejal en el Ayuntamiento de Oviedo y la primera medida que tomó Pura Tomás nada más llegar en el Ayuntamiento, es una anécdota, pero Sí. dice mucho de ella, cuando llegó al Ayuntamiento dijo, ¿me ponéis una mesa aquí afuera? Y aquí se atienden a todas las mujeres para escucharles todo lo que les pase en cualquier momento. Esto está abierto siempre. Y aquí tenemos una mesa para escuchar a las mujeres. ¿Hablamos del año? Del año, bueno, cuando estuvo Sí, ella corporación. en la Corporación Socialista, no te puedo De las decir primeras- el año. de las Sí, primeras de las corporaciones, efectivamente, democráticas. efectivamente. Adelantada a su tiempo, en este caso. Adelantada a su porque tiempo, esto hoy lo totalmente. veríamos como un hecho normal, pero Sí, en sí, aquella- pero de aquella no había dónde ir a decir nada, ni a comentar lo que te pasaba siquiera. Y ella ya abrió esa puerta. Bueno, animadas para el tema de la entrega del premio. Entiendo que se contará con la premiada el próximo día 22, ¿no? Sí, el día 22 contamos con ella ya y bueno, a ver cómo sale todo. Oviedo, ¿es una ciudad donde se respeta el tema de la igualdad de género? Yo ¿O creo... estamos igual que otras ciudades asturianas y españolas? Estamos... no, porque, por ejemplo, se toman muchas medidas y hace poco, el año pasado, todavía la Concejalía de Igualdad y Asuntos Sociales tuvo un premio por ser una ciudad mucho más igualitaria que cualquier otra. En las fiestas de San Mateo, tanto en estas últimas como en las anteriores, se colocó un punto. De información Sí. para evitar las agresiones sexistas. Dicen los datos que aumentan entre los jóvenes, que a pesar de ser los que deberían de estar más informados, más concienciados, Sí. algo ocurre, algo se está haciendo mal. Sí, hay una nueva ola de... los jóvenes están cada vez... Están comprometidos para otras cosas y sin embargo en esto parece que nos vamos hacia atrás. Pero ¿no? nos vamos hacia atrás, sí. Bueno, hay que pelear por ello, Hay que. entiendo, diariamente, ¿no? Sí. Y es una lucha de todos. Bueno, pues en este caso, Irma Casares, secretaria de Igualdad del ANSO-PSOE, del PSOE de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y el próximo día 22 de noviembre a las 7 de la tarde, tengo entendido, si no me equivoco, a las 7. en la Casa del Pueblo. No, en la FSA, En la FSA. en el local de la FSA. En este caso, bueno, pues Carla Delgado, que es conocida Carla Antonelli. como Carla Antonelli, la veíamos antes en unas imágenes, seguro que se dieron cuenta porque la habrán visto en numerosas series en televisión. Bueno, pues diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, política, actriz, activista LGTBI y la única diputada transexual, en este caso en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes. Gracias. Bueno, pues nosotros llegamos así al final del espacio de esta noche. Nos vamos. Volvemos mañana, será a partir de las 10. Gracias por su atención y que descansen.